La entidad pública patronal cubre la aportación del trabajador si no hace la retención oportunamente. Y bueno, en el caso de los descuentos, estos los cubre directamente el trabajador, salvo que la entidad pública no haga la retención oportunamente. De igual manera, pues el pago de las aportaciones deberá enterarse de manera quincenal por la entidad pública patronal. Bueno, la ley prevé también en el caso específico de los trabajadores con doble plaza, en cuanto a las bases de cotización, que deberán determinarse cuando sean plazas compatibles e integrarse las percepciones que constituyan bases de cotización. Como sabemos, no todas las entidades públicas se encuentran incorporadas al IPEJAL. Entonces, habrá trabajadores que tengan una plaza de una entidad pública patronal que no esté integrada no esté incorporada al IPEJAL, y bueno, esa remuneración no estará afectada a la base de cotización para hacer la aportación al IPEJAL. En el caso de que, bueno, haya compatibilidad en las percepciones, deberán enterarse las cuotas por cada una de las plazas, y las bases y porcentajes que serán aplicables a estas plazas serán exactamente los mismos. La base de cotización se integrará con el sueldo tabular, y en cuanto a los porcentajes serán los mismos que se habían visto hace unos momentos. Bueno, ya lo que tiene que ver con el periodo de cotización, el fundamento legal aplicable es la ley anterior y la ley nueva. Como sabemos, la ley actual, en su artículo transitorio cuarto, dejó a salvo los derechos de los afiliados con la ley anterior, en lo que respecta a los requisitos para obtener cualquiera de las pensiones que otorga la ley. Aquí tiene una variación, en una y otra ley varían los periodos de cotización. Por ejemplo, en el caso concreto de la jubilación, la ley anterior pide menos periodo de cotización que la ley actual, pide 10 años menos de cotización. Bueno, también en este apartado de la ley se establecen los periodos en los que no se computará periodo de cotización, que bueno, son en estos supuestos: en enfermedad general de servidor público que origine suspensión en el sueldo, aportaciones, incapacidad física, prisión preventiva, licencias o permisos sin goce de sueldo. Son los casos específicos en que no transcurrirá el periodo de cotización. Y bueno, ya para efecto de que en estos casos en que el periodo de cotización no será computable, la propia ley establece lo que procederá para que estos periodos en que no transcurre la cotización se computen, y establece estos requisitos: que se solicite por el afiliado su incorporación al régimen voluntario, que se paguen las cuotas de manera oportuna, estar al corriente en cada una de ellas. Asimismo, la ley prevé requisitos o diversos supuestos en los cuales el trabajador podrá incorporarse al régimen voluntario, ¿sí? En el caso de la enfermedad general, en el caso de la incapacidad física del servidor público, la prisión preventiva, las licencias o los permisos, y los trabajadores que hubieran causado baja definitiva también. O sea, en todos estos supuestos el trabajador podrá incorporarse voluntariamente bajo este régimen, a efecto de que este periodo de cotización pues siga transcurriendo y siga acumulando antigüedad de cotización. En el caso de trabajadores con doble plaza, bueno, aplican exactamente los mismos periodos que prevé la ley para la obtención de prestaciones y servicios. Los periodos pues no se reducen por estar aportando en 2 o más plazas. La entidad patronal debe de aportar para cada una de las plazas, y se debe de cubrir todo el periodo de cotización. Los periodos no se van a sumar ni se van a acumular,
pese a estar aportando en 2 plazas diferentes. Y bueno, para obtener una pensión se deberá de cumplir todo el periodo establecido por la ley para tener derecho a ella. Aquí, bueno, la importancia de los periodos de cotización, en primer lugar, porque es requisito estar aportando ininterrumpidamente para gozar de las prestaciones y servicios. Se debe de estar al corriente en el pago de aportaciones para que no se vean afectados los derechos y las prestaciones que establece la ley a favor de los derechohabientes. Y bueno, en el caso de pago de las aportaciones interrumpido, es indispensable que no exista interrupción en el pago de estas aportaciones para que no se vean mermadas las finanzas del Instituto de Pensiones y no se vean afectados los derechos, los servicios y prestaciones en materia de seguridad social. Y también, bueno, el periodo de cotización va a determinar el sueldo tabular conforme al cual se va a poder tener derecho a una pensión. Como les decía, el fundamento legal aplicable en este caso es tanto la ley anterior como la ley actual, que, bueno, existen diferencias de fondo muy importantes entre la ley anterior y en la ley actual, porque en el caso específico de las pensiones, para determinar el monto de la pensión, de acuerdo a la ley anterior, deberá de ser el sueldo del último año de servicios. Y en el caso de la ley actual, el promedio del sueldo de los 3 últimos años de servicio, ¿verdad? Aparte de la temporalidad o del periodo de cotización que exige una y otra ley. En el caso específico de la jubilación, pues sí hay una diferencia enorme porque son alrededor de 10 años. El fundamento legal aplicable para este periodo, bueno, en el caso de los afiliados con la ley anterior, deberá de ser la ley anterior para efecto de los requisitos, ¿verdad? Y para los afiliados a partir de la ley vigente o la ley que entró en vigor a partir del 20 de noviembre del 2009, deberán de ser los periodos y los requisitos establecidos en esta nueva ley. Como les decía, el afiliado actual, es decir, el afiliado que ya estaba con la ley anterior, que es como lo denomina la ley actual, deberá cumplir los requisitos de la ley anterior para obtener una pensión, por lo que necesita menos periodo de cotización que el afiliado futuro, es decir, el que se incorporó a partir del 20 de noviembre del 2009, y en el caso de la jubilación, por poner un ejemplo, su monto deberá determinarse con el último año de servicios, o al menos es el criterio que actualmente se aplica en la práctica. En el caso del afiliado futuro, deberá cumplir los requisitos de la ley actual. Volviendo al ejemplo de la jubilación, en ese caso específico, con la ley anterior son 20 años de cotización y 30 de servicio, y con la ley actual, bueno, se prolonga por más tiempo los requisitos para la jubilación porque son 30 años de cotización y 65 años de edad. Bueno, esto sería en resumen. No. ¿Me escuchan? Bueno. Jorge, para antes de pasar a las propuestas recibidas, darle la bienvenida al diputado Jonadab Martínez, que me gustaría nomás cederle unos minutos el micrófono para los que no tienen el gusto de conocerlo. Es el presidente de la Comisión de Movilidad, que hoy nos hace favor de acompañarnos. Bienvenido, diputado Jonadab. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Congreso del Estado. Y bueno, aquí estamos conociendo las modificaciones y las propuestas que están a punto de presentarse y apoyando al diputado Esteban en esta tarea y este gran reto, pues que a todos nos interesa mucho. Muy buenos días.
Sí, muchas gracias. Adelante, Jorge, pasamos. Entonces seguimos con las propuestas recibidas. Gracias. Sí. Bueno, ya en lo que tiene que ver con las propuestas que se recibieron a través del correo electrónico institucional que se proporcionó, se recibieron estas propuestas que están enlistadas, que están visualizadas en la pantalla, a grandes rasgos, en lo que en resumen se están proponiendo en estas propuestas, es por un lado aumentar la base con la integración de más conceptos de remuneración. En segundo lugar, cubrir aportaciones especiales por afiliados con actividades de alto riesgo. En tercer lugar, devolver al afiliado las aportaciones del fondo de vivienda en caso de no haberse utilizado la prestación. Dar al IPEJAL facultades para verificar la compatibilidad de nombramientos de los afiliados con doble plaza y para negarse a aceptar aportaciones en esos casos. No requerir tiempo de cotización a los afiliados con actividades de alto riesgo para recibir una pensión de invalidez. Que bueno, esto ya es parte de una iniciativa que se presentó para efecto de que en el caso de los elementos de seguridad y personas que forman parte de los cuerpos de seguridad, en el caso específico de las pensiones de viudez y orfandad, no establecer un periodo mínimo de cotización, sino que en ese tipo de casos, si la persona falleció en el cumplimiento de su deber, pues no se establece un periodo mínimo de cotización y se otorga una pensión al 100%. Esa es la propuesta que se plantea en esa iniciativa. Asimismo, elevar a crédito fiscal las aportaciones que no se cubran. Actualmente se sanciona con actualizaciones, recargos y en su caso multas, y bueno, la ejecución forzosa también, que podrá proceder a través de la solicitud que presente el IPEJAL ante la Secretaría de la Hacienda del Estado para efecto de la retención de aportaciones de la entidad pública patronal. También obligar a la entidad pública a que pague las aportaciones del trabajador en caso de enfermedad general. Contar como periodo cotizado las enfermedades generales y las incapacidades físicas, aunque no sean por riesgos de trabajo, exclusivamente en el caso de afiliados con actividades de alto riesgo. Reconocer el periodo no cotizado en caso de cese injustificado, aun cuando no se paguen las aportaciones y descuentos. Que bueno, en este tema actualmente la ley condiciona a que estén cubiertas la totalidad de las aportaciones que no se hubieran cubierto en el caso de ceses injustificados cuando se ordene la reinstalación, para que se reconozca el periodo durante el cual pues el trabajador no estuvo trabajando, ¿verdad? Que bueno, pues ahí es una condición hasta cierto punto que afecta al trabajador, porque hasta en tanto la entidad pública patronal no cubra la totalidad de las cuotas, tanto de la entidad patronal como del trabajador, pues no se reconocerá ese periodo del trabajador, pese a que haya sido despido injustificado, ¿verdad? Esto sería en resumen las propuestas que se recibieron vía correo electrónico. Como siguiente punto del orden del día, pues sería el uso de la voz para los participantes. Gracias, Jorge. También quiero aprovechar y darle la bienvenida a la diputada Verónica, que me gustaría hacer el uso de la voz para que lo salude. Y bueno, como parte de la Comisión de Competitividad, Innovación, Desarrollo Económico y Trabajo, que estamos desarrollando juntos estas mesas de trabajo. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, diputado Esteban. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí al Congreso del Estado de Jalisco. Aquí vamos a estar trabajando con ustedes, escuchándolos, y se está trabajando en las mesas para darles certeza a ustedes del trabajo que se está haciendo aquí, de lo que ustedes, de sus aportaciones, y en fin, aquí con mi querido diputado Esteban, presidente de la comisión, estamos al pendiente de las mesas de trabajo. Gracias. Gracias.
Oigan, gracias. Aprovechando, antes de pasar y cederles el uso de la voz, porque si no al final salimos corriendo todos para que lo pudiéramos registrar, les quiero hacer una propuesta. Nuestra próxima reunión calendarizada es el 9 de marzo. El 9 de marzo, como ustedes bien saben, está programado el movimiento por la mujer, de las mujeres, el paro en algunos casos, y bueno, aquí en el Congreso también vamos a hacer lo propio. Entonces quería proponerles de que ese día no tuviéramos la reunión, porque vamos a tener algunas limitaciones, para que de verdad sientan que sí nos hacen muchísima falta las mujeres, ahorita aprovechando aquí nuestra compañera diputada, y pasarla para no traslapar o meter alguna fecha nueva, ya pasarnos al 23 de marzo y el 23 tratar los dos, el 24 de marzo tratar los dos temas, nomás para que lo pudieran registrar. De todos modos se los voy a mandar por correo electrónico para que lo tengan presente, ¿les parece? Bueno, pues ahora sí que les paso el micrófono. ¿Por dónde empezamos? Quien quiera hacer uso de la voz, ¿verdad? Adelante, aquí a mi izquierda, por favor. Comandante. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, estos artículos son muy importantes porque permiten conocer el funcionamiento del sistema especial de jubilación anticipada para los trabajadores de alto riesgo. Quiero mencionarles primero que nada que el sistema especial de jubilación, mi nombre es Julio Sedano, de Bomberos. El sistema especial de jubilación anticipada, su esencia es acortar el tiempo de exposición de trabajadores especializados que fuimos contratados, en este caso por las entidades públicas patronales, para hacer trabajos de alto riesgo como policías, bomberos, Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses, bomberos forestales, tanto estatales como municipales. Y su esencia principal es acortar el tiempo de exposición, por lo que la jubilación anticipada debe presentarse cuando el trabajador tenga 25 años de cotización al IPEJAL, indistintamente de la edad que tenga al llegar ese momento, sin restricción de edades, precisamente por el nivel de consecuencias tan graves que tenemos al realizar nuestra profesión. Está demostrado que las actividades de alto riesgo que realizamos los policías y bomberos no pueden realizarse después de determinadas edades, y se confirma científicamente que existen altos riesgos, índices de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de nuestra profesión, por estar constantemente expuestos a factores de riesgo. Y se incrementan mucho más al incrementarse nuestra edad. Desde luego que al incrementarse nuestra edad y al perder nosotros estas facultades físicas para poder llevar estos trabajos especializados, también si tenemos un cuerpo de seguridad, un cuerpo de protección civil y bomberos, peritos, bomberos forestales, que tengamos mayor edad, un envejecimiento de un cuerpo especializado, ponemos en riesgo también a la ciudadanía. No es tan sencillo sustituir a un bombero forestal, no es tan sencillo sustituir a un buzo, hombre con usar, como es Guillermo, como son los compañeros. No es tan sencillo sustituir a un policía de un grupo especializado, como un héroe, como un Gama. No es sencilla esta tarea. Entonces, esta tarea también es importante para el ciudadano, por lo que se debe de mencionar específicamente que no debe de haber una edad límite para poder llevar a una jubilación anticipada. La jubilación anticipada es el corazón del sistema del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es una actividad loable, justificada, y es importante en este caso que se dé. Una característica muy importante de los empleados de alto riesgo son los horarios especiales. Nosotros los bomberos trabajamos 24/48, los policías trabajan mucho más intensivamente en muchos de estos casos por la necesidad ciudadana. Es decir, los servidores públicos que trabajan 8 horas de lunes a viernes trabajan 57,600 horas durante 30 años y se jubilan al mismo tiempo que nosotros, que trabajamos alrededor de 87,120 horas, con una diferencia mínima de casi 30,000 horas de diferencia que trabaja un policía, un bombero, que el resto de los servidores públicos, con un alto nivel de exposición y letalidad y enfermedad. Sin nosotros ingresar el sistema especial de jubilación anticipada, tenemos 4 años en horas trabajadas, más que el mismo número de horas trabajadas por el resto de los servidores públicos. Es decir, trabajamos más horas con un nivel de consecuencias brutalmente más alto.
Entonces, sin el esquema de jubilación, nosotros podemos justificar 4 años de trabajo adicional. Nosotros vivimos menos. Ustedes, en este caso, el señor diputado Esteban, la vez pasada hizo pues una remembranza de los compañeros policías caídos en su servicio. Es una muestra inequívoca de la letalidad de esta profesión, y en el caso de los bomberos y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no nos quedamos atrás en relación a la exposición a fenómenos tóxicos e insalubres que pueden acortar nuestra vida. Nosotros, a través de los factores de riesgo, envejecemos más rápido que los demás servidores públicos. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad, lo mencionaba una compañera, una señora aquí la vez pasada, de cómo va a funcionar un sistema de jubilación anticipada y cómo nosotros no podemos ser una amenaza para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Nosotros proponemos una tabla que le denominamos la tabla A1, en la que nosotros mencionamos un coeficiente reductor y una prima de riesgo, definida de la siguiente manera. Coeficiente reductor. El coeficiente reductor de la edad de jubilación es una prima de riesgo que se aplica al determinar la cantidad de aportación obligatoria por el trabajador de alto riesgo que realizará para su retiro temprano, donde la aportación de prima de riesgo es inversamente proporcional a los años de cotización. Es decir, entre más años de cotización o de exposición, debe de ser menor la prima de riesgo. En general, nosotros, por más que aportemos 30, 35, 40 o 50 años, va a ser una cantidad pírrica, pequeña, en relación a lo que nosotros vamos a requerir como seguridad social después de ser jubilados. Eso lo entendemos perfectamente, es una cantidad mínima. Pero, sin embargo, nosotros creemos que debe de ser tripartita. Debe de aportar el trabajador, la entidad pública patronal y la federación también tiene que aportar a través de algún tipo de subsidio. Pero, sin embargo, en la tabla A1 colocamos una aportación desde el periodo de 1 a 5 años de ingresado el trabajador de alto riesgo del 2% adicional, lo que ya mencionaba el licenciado Mesa, de 6 a 10 años el 1.5%, del 11 a 15 años el 1%, de los 16 a los 20 años el 0.5% y los de 20 a 25 años solamente el 0.2%, es decir, inversamente proporcional. Y colocamos como medida reparadora del daño que ocasiona, en este caso, por ejercer nuestras labores, que es implícito la actividad de alto riesgo, que el trabajador suba que la prima adicional de la entidad pública patronal suba del 6 al 7% en cada uno de estos casos. La parte tripartita de la aportación federal no la tenemos determinada, pero sin embargo el estudio actuarial nunca va a salir en un beneficio total hacia esta parte, porque se está acortando cada vez más la cantidad de trabajadores aportando que los jubilados, por lo que hace falta financiamiento. Sin embargo, el estudio actuarial pasado, desde nuestro punto de vista y del estudio que hicimos, no contempla las variables principales que son la verdadera amenaza para el Instituto de Pensiones que se están viendo en estas mesas. En este caso, esta tabla viene sobre la modificación del artículo 39, que es la tabla de cotización obligatoria para los trabajadores de alto riesgo, con la finalidad de fortalecer las aportaciones al Instituto de Pensiones. En el artículo 41 se menciona la pensión por invalidez, solo se otorgará con respecto a la plaza en que se tuvieran 10 años o más de cotizaciones. Estamos hablando que si se contrata por ejemplo, a un policía en este caso, por ejemplo, de un grupo de reacción, o un buzo, un BREC, un USAR, un combatiente forestal, un combatiente estructural, que ya está ingresando después de, pues, digámosle, unos 6 meses de haber ingresado, si él tiene una enorme probabilidad de tener una lesión incapacitante, tanto parcial como total, y solamente lo cubriría si tuviera 10 años cotizado. Entonces esto es ilógico, pues. ¿No? Entonces él tendría que esperar 10 años para poder ejercer su función de alto riesgo, por lo que nosotros pedimos que haya esa excepción, que son los policías, bomberos, protección civil, Instituto de Ciencias Forenses, bomberos forestales, que realizan estas actividades especializadas, que sea al momento de ser contratados y de hacer las labores de alto riesgo, si sufre algún accidente por el que fue contratado, porque trabajamos directamente en el riesgo, sea al 100% cuando él tenga, en este caso, un riesgo de trabajo. En el artículo 43 se refiere a que las entidades públicas están obligadas a retener el sueldo
de los afiliados, y aquí ponemos que las aportaciones obligatorias por concepto de prima de riesgo derivadas de la penalización por acceder a la jubilación, al sistema de jubilación anticipada para los servidores públicos, policías, bomberos, personal forestal, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es la tabla que les mencionaba. En cuestión al artículo 45, es una parte muy importante que se refiere a las enfermedades. Nosotros nos enfermamos tenemos enfermedades que son clasificadas normalmente como enfermedades comunes o generales, y todas las enfermedades se van hacia allá, pero nosotros tenemos enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales, enfermedades laborales. Es muy complicado poder determinar, en este caso no está contemplado así en la ley, cuáles son las enfermedades profesionales, por lo que nosotros proponemos hacer una investigación con la finalidad de que haya un listado de probables enfermedades profesionales que afectan a los policías y los bomberos, dadas a las actividades por las que fueron contratados. Se realiza un estudio médico para cada caso en específico, se haga una lista de enfermedades profesionales, se genere una guía técnica y una declaración definitiva para enfermedades profesionales que nos afectan, con la finalidad de que estas enfermedades también sean parte de la aportación y no sean excluyentes para nosotros los trabajadores de alto riesgo. Estas serían nuestras propuestas, que son muy importantes para nosotros. Nosotros vemos con enorme beneplácito la unificación de las distintas bancadas políticas para la jubilación de los 25 años y estamos siempre dispuestos a aportar. La justificación está ahí. Nosotros somos, está justificado económicamente. Nosotros no somos una amenaza para el instituto. Y este es un hecho de que nosotros queremos aportar en estas bases científicas para poder incrementar y fortalecer al instituto en la parte económica. Bueno, sería esta la propuesta. Muchas gracias. Oficial, muchas gracias. Para continuar con la orden, si me permiten, antes de continuar, que respetemos el orden de las propuestas que expusimos ahí para poder llevar el orden. Igual podemos ser lo más breves posibles en la exposición del tema, porque al final del día todas han sido puestas en sus correos electrónicos, y al final, si alguien más quiere abonar o quiere hacer una propuesta, pudiera ser el momento oportuno. Antes de ceder la voz a Juan Manuel Mercado Gómez, que si está por aquí, Juan Manuel, me permiten presentar aquí al diputado Enrique Velázquez y darle la más cordial bienvenida, para también cederle unos minutos el micrófono para que los pueda saludar. Gracias. Muy buenos días a todos. Primero, me da mucho gusto saludar a mis amigos dirigentes de los sindicatos, así como también reconocer la propuesta del diputado Esteban Estrada para poder discutir este tema que va a seguir siendo durante mucho tiempo un tema complicado, ¿no? Independientemente de las reformas que se vayan haciendo. En el país yo creo que hay dos cosas que tienen colapsado el sistema económico. Uno tiene que ver con la diabetes, el azúcar, ¿verdad? Prácticamente tiene colapsado el sistema de salud, y otro que tiene que ver con las pensiones, no específicamente de pensiones del Estado, estoy hablando de las pensiones en Pemex, en Comisión Federal, en el mismo Seguro Social, y que tenemos que discutir de manera ordenada qué vamos a hacer con las pensiones, porque cuando se hicieron los contratos colectivos en muchísimos sindicatos, ustedes saben que yo fui secretario general de un sindicato, pues la esperanza de vida era de 55, de 60 años, hoy es de 75. Entonces el dinero pues no se inventa, el dinero se produce. Y en base a eso tenemos que buscar la viabilidad y tomar las decisiones para que el dinero que tienen los sistemas de pensiones pues alcance para todos. Siempre entiendo perfectamente las posiciones de muchos sindicatos, de ni un paso atrás, pero definitivamente tenemos que tomar decisiones inteligentes para que cuando en el periodo de jubilación cualquier trabajador llegue al cajero automático y ponga su NIP, pues el cajero le pueda dar dinero, ¿no? Y no pase como en Grecia, que por no hacer las reformas adecuadas en el momento adecuado, llegan los jubilados y ya no hay dinero, ¿no? Y eso es gravísimo, y lo que tenemos que buscar es precisamente que el trabajador en su jubilación pueda tener los recursos que se ganó durante toda su vida. Y basado en eso, bueno, entonces tenemos que discutir mucho. Yo conozco varias de las propuestas que aquí han hecho, ya platicamos con los bomberos y protección civil, y creo que son propuestas muy interesantes, que debemos darle viabilidad,
Y en base a eso, pues creo que estas mesas, Esteban, nos ayudan muchísimo para poder buscar un equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que se debe de hacer. Y por lo tanto te felicito y agradezco la oportunidad de saludarlos. Buenos días. Muchas gracias. O sea, algo extensivo, creo que también era una inquietud de todos los participantes de que poco a poco también se van involucrando más diputados de todas las fracciones parlamentarias, que este ejercicio se va a ir replicando durante los próximos meses y ustedes irán viendo que va a ir tomando forma, como también así a su vez les hemos pedido a ustedes que con sus colegas nos hagan el favor de seguirlos invitando a estas mesas de trabajo para que podamos tener la mayor representación de los trabajadores del Estado. Entonces, si tienen a bien, por favor, Juan Manuel, te cedemos el uso de la voz. Gracias. Buenos días nuevamente, mi nombre es Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México. Me da gusto ver a los diputados que están incluyéndose en esta mesa. Gracias por su asistencia y apoyo al diputado Esteban. Si bien, como dice mi compañero Julio, esta petición que estamos haciendo es viable. Pero antes de iniciar mi intervención, quisiera comentarles, tenemos que tener conciencia de historia. Pensión del Estado tiene 54 años fundado. Durante 42 años, nunca fue problema de la edad, la jubilación y las pensiones, nunca. 42 años. Y nos cobraban el 5% de nuestros sueldos. 42 años. Ningún problema. En 2009 se modifica una ley que es un atentado contra los trabajadores, un atentado del Estado contra los trabajadores, tanto de bomberos, policía como administrativos. Es un atentado a la humanidad de los trabajadores, porque ha demostrado que en 10 años no ha servido de nada, aunque nos hagan aumentado el 11.5% de nuestro sueldo. No sirvió de nada. ¿Pero qué creen? Hay un porqué. A la vez se modificó la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco. Esta ley ha causado un daño a pensiones del Estado, porque durante 10 años ha disminuido un por ciento de 40% de las afiliaciones. ¿Sí? Esa ley que ustedes hicieron, bueno, la administración hasta que ellas hicieron, ¿sí? Y yo creo que Pensión del Estado está consciente de esa ley. Los sindicatos también, porque los sindicatos saben que sus trabajadores no pueden tener plazas, son eventuales, no cotizan a pensiones. Es hora de que ustedes como federaciones, sindicatos deben tomar la conciencia que esa ley fue un atentado contra sus trabajadores de ustedes también. No hay necesidad de aumentar la edad. ¿Por qué creen? Porque no estamos jubilando. A la fecha, cada 100 policías, 4 policías se jubilan. Y pensiones, ¿quién es esta estadística? Es real. No es una, por ahí dicen, una loquera, no, es real. Por cada 100 policías solamente 4 se jubilan. Y ustedes, señores sindicatos, confederaciones, por cada 100 administrativo, ¿cuántos se jubilan? ¿Sí logran jubilarse? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, la edad, nos han vendido la idea que tenemos que aumentar la edad para que nos jubilemos. No, no es eso. Tenemos que corregir la ley de servicios públicos del Estado de Jalisco para que a todos los trabajadores que no tienen bases y plantas se les dé. ¿Sí? Cuando nosotros entramos por 2 formas, por base y por contrato de confianza. ¿Sí? Yo creo que si vas a despedir a un trabajador, lo puedes despedir con fundamentos legales, ¿no? Entonces es necesario corregir esa ley de servicios públicos para que pensiones pueda recabar o afiliar por año, un promedio aumentaría el 40% de las afiliaciones por año. Porque se están yendo jubilados, pero no está entrando gente. ¿Sí? Aunque nos aumenten el 20%, eso nunca va a alcanzarnos si no afiliamos gente. Tenemos que afiliar los 110 municipios que nos faltan de policías. Tenemos que buscar las herramientas adecuadas para que se afilien, tengan ese derecho nuestros compañeros. Las propuestas que estamos haciendo nosotros de los artículos 34, 36, establece por ahí que solamente nuestras pensiones y jubilación debe ser de nuestra base de nuestro sueldo. Nosotros estamos pidiendo que se contemplen las prestaciones básicas, que se incluyan también esas pensiones y jubilaciones, no solo para los policías, sino también para las áreas administrativas, que son la ayuda a la defensa y al transporte, que se incluyan ahí en esas pensiones y jubilaciones. ¿Sí? Referente a donde dice
El artículo 45 establece la enfermedad general del servidor público que origine suspensión por el sueldo y aportaciones. Señores, ¿qué no son humanos ustedes? Hasta las máquinas se descomponen, ¿o no? Entonces, ¿por qué un compañero, tanto de policía como administrativos, se enferman con una enfermedad general? La ley de servicios públicos dice que son 90 días con el 100% y luego 50 días con el 40% y después dejan de recibir dinero y sobre todo sigue aportando pensiones. ¿Eso es lógico? ¿Es una ley humana? ¿Cómo diablos es posible que el Estado deje desamparado a un servidor público, tanto de seguridad como administrativo, que esté enfermo? ¿Cuál es la razón fundamental que dejen en abandono a un servidor público por enfermedad? ¿Qué creen, que a nosotros no nos puede tocar? Por eso sugerimos que cuando un compañero, tanto policía como bombero como administrativo, por enfermedad, cuando cumplan los 90 días más los 50 días más, no deje de estar cotizando a pensiones, sino que la entidad pública, tanto estatal como municipal, sea solidario con este trabajador, que cubra esa aportación. Porque en otra ley dice aquí que él debe de afiliarse voluntariamente para seguir aportando. ¿Cómo lo va a hacer si no está recibiendo dinero? Esto es un acto humano, señores. Tenemos que proteger a ese servidor público que está enfermo. Nos tenemos que dar la espalda. Es por ello que las entidades públicas, municipales como estatales, deben de ser un solidario ante esas personas, que cubra la parte que le toca al trabajador, ya sea mientras que se recupera o se pensione. ¿Sí? Es lo que estamos proponiendo en este artículo. Cuando hablan de que debo de tener 10 años de trabajando para que pueda acceder a la pensión, su servidor tiene un dictamen de invalidez del 30% de invalidez total y permanente por accidente de trabajo. Me aplicaron esa tabla de 10 años. ¿A poco creen que me lesioné por gusto? Lo que proponemos, que así el trabajador bombero o policía o administrativo, por accidente de trabajo, porque también pueden tener accidente de trabajo de ellos de distintas maneras, sea desde el primer día. Porque nadie sabe qué les puede suceder mañana, ¿sí? Puede quedar inválido, y si la persona, no solo en ese sentido, en este apartado, a la ley le tenemos que dar un sentido humano, respecto a la dignidad de la persona. Se accidentó, quedó inválido. ¿Sí? No provocó su invalidez, fue un accidente de trabajo. Y eso debe reconocerse desde el primer día. Esta modificación de este artículo es por darle un sentido a la dignidad humana, tanto al trabajador administrativo como a los policías bomberos. Desde el primer día que entra el compañero como persona a trabajar, le pasa el accidente por accidente de trabajo, se le reconozca, no ocupa los 10 años. ¿Sí? Debo ser bien consciente de eso, es una reforma a la dignidad de la persona. Y que ustedes como sindicatos, confederaciones, como legislativo, debemos de garantizar eso a la persona. Ojalá que a nadie nos toque, a nadie se le desee eso, pero a quien le toque, tenemos que protegerlo por respeto a su persona. A eso es lo que se refieren nuestras propuestas, ¿sí? Y señores diputados, en especial de Seguridad Pública, es necesario que comiencen a trabajar sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Servicios Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, para que garanticen la contratación conforme a derecho a la Ley Federal del Trabajo, que se dé base a trabajadores, sea por base o por contrato de confianza, para que cotiza pensión del Estado. Con estos señores estaremos ayudando mucho a pensiones del Estado. En un año podemos demostrar que se va a afiliar un 40% más lo que ya tienen actualmente. Porque obligación del Estado y municipio para garantizar el seguro social a sus trabajadores, tanto policía como servidores públicos administrativos. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Para cuestión de tiempo, me están informando que la sala la tenemos reservada hasta las 12 del día y un evento para otro montaje. Les pediría que seamos breves para avanzar.
con todo gusto. Digo, es un tema que ya hemos venido discutiendo a fondo, y Juan Manuel y a nuestros compañeros, colegas bomberos, también decirles que hemos venido sensibilizándonos desde el primer día, digamos, todas las fracciones parlamentarias. La penúltima sesión aquí en el Congreso, como ustedes saben, vino un grupo nutrido de compañeros de ustedes, en el cual, como lo manifestamos anteriormente, habrá reformas que estamos nosotros analizando de forma mucho más rápida y no esperarnos a hacer la reforma integral a finales de año, y este es uno de los temas prioritarios que estamos analizando, ¿verdad? Nomás reiterarles ese compromiso, y creo que estoy hablando por todas las fracciones parlamentarias. Aquí hay un asesor de parte de la diputada Erika, también de la fracción de Morena, mi compañero Enrique Velázquez del Partido de Revolución Democrática, mi diputada Verónica de Acción Nacional, y tanto el diputado Jonadab como un servidor de Movimiento Ciudadano. Entonces, no se registró Ángel Javier Sánchez Mendoza, no sé si alguien de parte de ellos, ¿sí? Por favor, adelante, tienen uso de la voz. La propuesta que hacemos, tomando en cuenta, bueno, todas las situaciones que se han venido desarrollando en esta mesa, en el artículo 39 se propone, en el caso de los afiliados que presten su servicio en instituciones o cuerpos de seguridad pública, bomberos y quienes desempeñen actividades de alto riesgo, deberán aportar un punto porcentual adicional a su sueldo tabular, que eso ya está consensado. Pero aquí viene algo muy importante. Esto no se me ocurrió, sino que lo anduve investigando, y propongo yo que de igual manera la entidad patronal debe de crear un fideicomiso público con los recursos necesarios para otorgar el pago del sueldo y servicio médico a los servidores públicos que se encuentren en este supuesto como si estuvieran pensionados. El pago del beneficio de este derecho comenzará a partir de los 25 años cotizados al fondo de pensiones y hasta los 30 de cotización. Dicho beneficio será a solicitud del interesado, obviamente, porque hay quien no quiera, y de igual manera este fideicomiso tendrá sus reglas de operación que permitan cubrir las aportaciones al fondo de pensiones en los términos que refiere esta ley, asimismo cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 72 y 73, y solo en este caso, en este supuesto, no será necesario cumplir con los 65 o 55 años de edad para acceder a este beneficio de pensión que ustedes solicitan. Le comento, José Manuel, que la ley actual sí contempla, sí contempla los casos de invalidez por riesgo con 0 años, con un día de trabajo, El artículo 71 en su fracción 2, ahí viene exactamente el caso que usted dice, sí lo contempla la actual ley. Digo, como un punto, yo estuve analizando algunos temas de esto, y tenemos, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, el ISFAM, no ha modificado su ley, y vaya que ha tenido muchos problemas en enfrentamientos, como todos sabemos, y incapacidades. Por lo contrario, crearon un fideicomiso que se llama Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a militares que hayan adquirido una inutilidad en primera categoría en actos de servicio considerados de alto riesgo. Tenemos otro fideicomiso de los maestros, que ya tiene muchos años, que se pensionan las mujeres a los 28 años, y ese es el que está funcionando. Tenemos otro fideicomiso en el Hospital Civil, donde por error de la institución no afiliaban adecuadamente a los trabajadores, y gracias a ese fideicomiso se están yendo en tiempo y forma. Esa es la propuesta. Y ese fideicomiso, creo, y la ley debe tomar en cuenta muchas consideraciones que aquí expongo rápidamente. La ley actual tiene muchas bondades, pero a pesar de ello, el perfil demográfico de la población afiliada actual, pues como dice el compañero, ha reducido. Gracias. Con base en los antecedentes que se tienen, y cualquier beneficio que se quiera añadir a una ley de seguridad social, siempre deben tomarse en cuenta, considero yo, 4 principios que son fundamentales. Fortalecer la viabilidad financiera e institucional, pero no más al corto plazo, sino al mediano y largo plazo. También se debe de observar el respeto a los derechos de los afiliados y pensionados, básico. ¿Mande? Proteger las expectativas de derecho de los afiliados y los pensionados. Es muy importante proteger las expectativas porque, como decía el diputado, pues yo puedo incluir muchos derechos, pero al final la lana no nos va a ajustar. Y luego también avanzar
en el logro de nuevas y mejores prestaciones, como es el caso de ustedes ahorita. Esos 4 puntos para mí son muy importantes. Otro dato interesante, como lo comentaba el diputado, la esperanza de vida, queramos o no, es una realidad. La esperanza de vida es un factor muy importante. ¿Qué pasa? Tenemos que en el 2009, cuando se reformó la ley, eran 73 hombres, 78 mujeres. En el 2030 está una presunción de 77 hombres, 81 mujeres. Si no tomamos en cuenta esto, el sistema pensionario obviamente no funciona. Otro detalle que quiero que la mayoría saben, pues, pero me gustaría decirlo, es cómo funciona el sistema de pensiones, o sea, de dónde sale el dinero. Tenemos un sistema de beneficio definido. ¿Qué significa esto? Que sabemos nosotros cuánto vamos a aportar, como lo establece el artículo 39, y con cuánto me voy a pensionar en el último año de servicio, que se hace un promedio. O sea, ese es el beneficio definido, que yo sé cuánto aporto y sé con cuánto me voy a jubilar en mi último año. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese sistema? Lo que provoca que sean pagos en edades muy tempranas y por siguiente pago de nóminas por periodos muy largos, obviamente pues se pensionan muy temprano, sin dejar de mencionar, ni establecer el límite de monto de la pensión de alguien que pues se pensiona hasta más de 200,000 pesos, bueno, la ley lo permite. El crecimiento de pensionados ha sido sustancialmente mayor a los de los afiliados. Pero ¿por qué? No porque los afiliados no estén, sino simplemente por naturaleza, porque nos estamos haciendo viejos y por los factores de la seguridad pública que están afectando mucho ahorita eso, y eso ha incrementado mucho las pensiones. Pensiones en el 2004 tenía alrededor de 8,000 pensionados, ¿sí? Ahorita tiene más de 35,000, o sea, no es nada más la ocurrencia, sino que se ha aumentado alrededor de 30,000 pensionados en casi 15 años, se ha triplicado. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. El sistema para soportarlo se llama de fondo solidario. El fondo solidario lo constituyen las aportaciones de todos los bienes, todo lo que hay en pensiones no es mío, ni es cuenta individual, ni es cuenta, sí, es un beneficio. Se llama de fondo solidario, quiere decir que todo lo que hay, todo lo que se aporta, todo lo que existe es para las personas que están jubilándose o pensionándose, y en este caso un jubilado después se lleva a un beneficiario, ¿sí? Este sistema de fondo solidario está ahí en la ley, en el artículo 51, 53, el 155, el 160, ¿sí? Yo aquí hago como una reflexión, considero que todos en común tenemos objetivos y retos a cumplir porque, insisto, se deben de cubrir las expectativas, porque si no cubrimos expectativas, pues esto no funciona. El primero es que haya una reforma que incluya derechos fundamentales y legalmente válidos, como aquí los que se exponen, pero también se debe hacer frente a las obligaciones y a los beneficios que van a otorgar los afiliados y pensionados y beneficiarios mediante esta reforma que se pretende, sí, que no sean como por ahí dicen una ocurrencia, ¿no? Nada más. Yo aquí quisiera también, por último, que obviamente se deben administrar muy bien los recursos y que será materia de otro debate, el consejo de administración, el comité de inversiones, todas esas cosas, bueno, se van a discutir en su momento. Pero aquí yo en lo personal bueno, no como en lo personal porque estoy en la federación, el Instituto de Pensiones creo que está haciendo al respecto. ¿Qué información nos tiene que proporcionar de forma transparente y efectiva para que sirva de base y de sustento en esta reforma integral? Porque ellos manejan la información y sin ella, la verdad, no podemos hacer unas opiniones muy certeras. Obviamente, y de ahí agarrar lo que vaya en beneficio de los trabajadores, pensionados y sus beneficiarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo pongo un interrogante. ¿Cómo podría cumplir el IPEJAL con todos los derechos y los beneficios que se pretenden consagrar en este proyecto de reforma? Pues yo creo que el IPEJAL es el primero que debe de empezar. Tiene la obligación de informar el cómo se podrán alcanzar los beneficios y qué está haciendo con los recursos, porque hasta la fecha no se ha hecho, ¿eh? Entonces, creo que el que debe estar activo ahorita más que nunca es pensiones, y la verdad yo no veo actividad de pensiones en ninguna propuesta.
Hablo de la información que ellos tienen, que es muy, muy importante para poder resolver estas iniciativas. Por lo tanto, propongo y que sea de suma importancia, y desde luego la participación de todas las entidades públicas patronales, es muy importante. Si no están las entidades públicas patronales, ni el Estado ni el municipio, esto no va a funcionar. Entonces, mi propuesta es que el fideicomiso es una manera de a corto plazo, casi inmediato y a corto plazo, de resolver el problema. Analícenlo, no es una ocurrencia y hay muchas instituciones que lo están haciendo. Gracias. Gracias, Jorge. Ahora cedo el uso de la voz a alguien de los representantes de… ¿de lo mismo? Perfecto. Adelante, perdón, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Javier Sánchez, del Sindicato Incluyente del IPEJAL. Vamos a ser muy concretos por el tema que tenemos ya reducidos. Yo de manera concreta voy a hablar del artículo 40, donde habla de los afiliados que tienen más de 2 plazas. Este tema es importante porque al final de cuentas la petición es que veamos la situación que pasa cuando alguno de estos están en el supuesto de cuando hay una incompatibilidad de horarios y de ubicación. O sea, creo que ahorita está muy de moda el tema de las multiplazas. Creo que es un tema que debemos de visualizar, en donde tendrá el instituto o se solicita que el instituto tenga la facultad de revisar precisamente esos horarios y esas ubicaciones de la segunda plaza o inclusive de la tercera, porque no nada más hablamos de 2, puede ser más de 2. Entonces, este tema, nosotros ahí en pensiones visualizamos que se nos hace en algunos casos incompatible simplemente el lugar de traslado y le crea a un afiliado un derecho con una plaza al 100% o una pensión. Eso merma al instituto porque le da todas las prestaciones al 100%, ya como pensionado. Entonces, de tal forma que lo importante es que visualicemos el que podamos darle una modificación a este artículo donde pensiones tenga la facultad de revisar esos plazas para los horarios de la ubicación y no sea discrecional solamente porque la dependencia o la entidad patronal envíe a pensiones que tiene otra plaza más. Creo que ahí es un tema muy importante donde tenemos que visualizar y poner con lupa ese tema, ese pequeño detalle, lo visualizamos porque genera todos los derechos, todas las prestaciones y es al final de cuentas un tema que repercuten pecuniariamente al instituto. Muchas gracias. Adelante, Leo, por favor. Bueno, sobre el artículo 44 también nosotros proponemos una modificación muy concreta y esto se refiere a que las entidades patronales, después de no entregar las aportaciones al Instituto de Pensiones, van y hacen convenios con el instituto en perjuicio del mismo instituto, valga la redundancia. Proponemos que se modifique en el artículo 44, así, con estas palabras, que el instituto no deberá realizar descuentos ni condonaciones a las entidades públicas por la omisión de no cumplir sus obligaciones ante el instituto. Eso creo que también nos ayudará un poco a que el instituto tenga la viabilidad que debe de tener. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿quién va a hacer uso de la voz? De parte del licenciado Sergio Octavio. Sí. Adelante, por favor. Ok. Buenos días, Mario Iván Navarro, de Profesionales en Proximidad Social. La parte que iba a exponer yo se la voy a dejar al compañero para no tomar más tiempo. Lo único que nos gustaría sí es incluir, que nos ha solicitado anteriormente, es tener nosotros como policías representación dentro de lo que son la toma de decisiones, ¿no? En el instituto mismo, porque realmente tenemos un grupo importante ahí de afiliados y no participamos pues de las decisiones ni tenemos representación ahí porque no tenemos un sindicato al cual afiliarnos, que regularmente es el medio de participación y representación en el instituto. Participar específicamente en lo que es la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y la Salud, Seguridad e Higiene, una vez funcionando estas.
Y bueno, por otro lado, también solicitamos participar. Hay gente, estamos en trabajo también con lo que es el licenciado Mercado, los compañeros de Protección Civil, bomberos, e incluso gente externa a las instituciones de seguridad pública que nos están apoyando, en donde hay personas que pueden aportar también mucho, y precisamente para alimentar lo que es el estudio actuarial que se viene, ¿no? Para hacer la definición de los porcentajes que se van a aportar, que una vez que se crea la figura, si es que se da, esta de alto riesgo. Entonces, participar también en este estudio actuarial para poder aportar y tener una visión más amplia respecto a algunas variables que, como ya se han mencionado en repetidas ocasiones, se omitieron en el estudio anterior. Nada más, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Sergio Jiménez de Profesionales en Proximidad Social. En relación a las propuestas que se presentaron en el artículo, quiero abordar previamente, de manera resumida, el tema que nos preocupa a todos es pensiones del Estado y cómo va a salir adelante con la propuesta de reforma de retiro a 25 años en el sistema especial para retiro anticipado de los funcionarios de alto riesgo. En este sentido, adicionalmente, en el artículo 34 ya se había presentado una propuesta, la cual de última hora vimos una redacción que quisimos corregir en el tema de, en el caso, en el primer artículo del 34, las primas de riesgo y por coeficiente de reducción y demás operaciones que se refiere al presente ordenamiento se integrará exclusivamente al sueldo tabular de los afiliados que perciben la entidad pública patronal. Se anexa un apartado dentro del mismo artículo que en el caso de la prima de riesgo por coeficiente de reducción, si el afiliado renuncia voluntariamente o es dado baja por cualquier causa, esta no será susceptible a devolución, ya que la misma formará parte del Fondo General del Régimen Especial de Alto Riesgo del Instituto. Con esta manera se le da soporte al Instituto para que aquel elemento de seguridad pública específicamente, porque el tema de los exámenes de control de confianza abre la puerta del retiro de los policías sin derecho a nada, pero los que están adentro todavía y que siguen enfrentándose todos los días, es necesario que tengan un soporte y que se alimente, porque como bien lo decía el diputado Ibarra, creo, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces, más adelante también igual hacemos la propuesta de modificación del artículo 39, que en la anterior ley manejaba un porcentaje del 5.5%, únicamente la propuesta es de la actualización, porque la anterior ley ya cumplió su objetivo del aumento del porcentaje. Actualmente ahorita estamos aportando el 11.5% y las entidades patronales de igual manera están aportando el 11.5% más el 6 y el 3% de vivienda, siendo el total el 32% de ambas, del trabajador y la entidad patronal. En el caso del artículo 39, también en el párrafo quinto, se menciona, esta es una propuesta, va a depender el porcentaje de aportación de los funcionarios de alto riesgo, va a depender mucho de cómo salga el estudio actuarial que se pretende hacer a las finanzas de pensiones, para ver de qué forma le vamos a dar el sustento financiero a la nueva propuesta de retiro anticipado de los funcionarios de alto riesgo. El cuadro que se envió, el anexo, está basado en un modelo matemático de Gauss, donde se le imprime mayor fuerza a la base, es decir, todos los oficiales de policía, o en el caso de, todos los funcionarios de alto riesgo, aportar una mayor base, un mayor porcentaje más alto, porque por periodo quinquenal cotizado. En este sentido, la propuesta inicial que se había enviado es del 5% inicial en el primer periodo quinquenal y se va reduciendo un punto porcentual por cada periodo quinquenal. Cuando se promedian los 5 periodos quinquenales, el total cotizado es del 3%. Esto quiere decir que si el estudio actuarial nos dice que para poder acceder a ese financiamiento del retiro anticipado de los policías es del 1.5%, entonces la tabla tendría que subir un ajuste en ese sentido para que promedie ese 2%. De esta manera la base inicial se infla, en este caso se mantiene fuerte para poder darle salida
a los retiros que se van a venir consecuentemente con ello. Es como un cohete a la luna. Al principal consume el 30% de su combustible en el despegue. Lo mismo va a pasar con el retiro anticipado de los elementos. Es por eso que es necesario fortalecer esta parte. En este sentido también se propone la modificación y la derogación del artículo 39 en el apartado de la tabla, actualizando la tabla del misma tal cual como está hoy. Anexando también un apartado en el caso de los trabajadores que no cualifican al régimen especial de alto riesgo, no estarán obligados a aportar la penalización o prima de alto riesgo, que no podrán tener acceso al retiro anticipado del régimen especial contemplado en la presente ley, ya que la misma aportación menciona es únicamente para los afiliados que se encuentren en esta categoría. Tampoco podrán solicitar de manera individual ser incluidos este régimen, únicamente estarán sujetos a la aportación para acceder a las aportaciones del porcentaje que hoy actualmente se da. Y en este sentido, como ya existe una propuesta de ley, si hay otros sectores de funcionarios que califiquen para este nuevo régimen que se está proponiendo entrada en vigencia dentro de la ley de pensiones, tendría que ser por decreto de ley para que puedan ser incluidos dentro de esta categoría. Y es cuanto en relación a las propuestas que hemos presentado por parte del colectivo Unidos por la Seguridad. Sí, muchas gracias. Por favor, Juan. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Juan Durán, vengo de parte, soy abogado del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y asesor de la Federación de Sindicatos Autónomos de Guadalajara. Sin duda, pues todo lo que se ha dicho aquí es muy interesante. Creo que todas las aportaciones que se han hecho por los aquí que están sentados en esta mesa, pues será muy enriquecedor para la propuesta de ley. Nosotros en particular, como federación y como sindicato, tenemos de manera muy puntual algunas propuestas de reformas, en particular el artículo 45, el artículo 48, el 50 y lo que ya dijo nuestro líder Leo, el artículo 44. Principalmente aquí lo que queremos hacer observar y hacer una observación muy clara es que finalmente la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no puede estar en contra de lo que se establece por parte de la Constitución Política Federal. Y la Constitución Política Federal, al momento de darle facultades al Congreso del Estado, ¿sí?, para legislar en materia de los trabajadores, en su artículo 116, fracción séptima, establece que todas las leyes que se expidan con motivo del trabajo deberán de seguirse las reglas expedidas en el 123 y las leyes reglamentarias del 123. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que si el 123, apartado A, fracción 29, y el apartado B, fracción 11, establecen que, por ejemplo, se deben de tener seguros para cubrir las cuestiones de enfermedad, pues por lógica no se pueden vedar en el artículo 45 y 48 que las aportaciones, cuando sean enfermedades generales o sean algún tipo de otras aportaciones, se deben cotizar. Entonces creo que, si bien es cierto, ustedes, diputados, en su labor de legisladores, pues deben de hacer muy puntual, de hacer congruente de manera sistémica, ¿sí?, con base en lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, en este término irían la reforma. Hay que estar muy claros también en una situación. Si bien es cierto, darle facultades discrecionales a un organismo público centralizado, como pudiera ser el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el sentido de darle facultades fiscales, pues suena medio peligroso, ¿sí? La realidad es que son necesarias, ¿sí? En el artículo 44 que decía Leo, vamos siendo muy claros en este sentido, ¿sí? La realidad es que el sistema que actualmente se tiene no funciona, ¿sí? Las entidades patronales dejan de pagar o de repente negocian aquellos recursos que no fueron dados y no hay ningún tipo de responsabilidad. Bueno, sí se establece, ya nos dijo el licenciado Jorge Mesa, sí, algún sistema en el cual por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pide que se les quiten las aportaciones de carácter federal. Pero bueno, yo nada más aquí les pongo un ejemplo. La seguridad social en este país inicia en el 41, 43 con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y al Instituto Mexicano del Seguro Social le bastó un par de meses para darse cuenta que las aportaciones se tenían que hacer créditos fiscales. Entonces creo que es un muy buen momento para tomar una decisión, creo, real, ¿sí? Y darle estas facultades fiscales al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Para qué? Para que finalmente estas aportaciones que no se den por parte de la entidad patronal se puedan cobrar de manera debida y también no se puedan hacer de repente esta serie de descuentos que se realizan, pues bueno, en una situación un poco oscura, ¿no? Quizás hay mucho más aportaciones que nosotros queremos hacer, ¿sí? Esto ya están por escrito, ya se enviaron, y de todas maneras, pues agradecemos esta oportunidad en el foro. Muchas gracias, Juan. Queda la última participación registrada. ¿Quién va a hacer uso de la voz? ¿Adriana, Carlos? Maestro Juan. Y luego Adriana. Muy bien, adelante, Juan. Bueno, miren, nosotros hicimos llegar el colectivo de organizaciones pro defensa del IPEJAL y los sindicatos que participan en él, pues hicimos llegar algunas propuestas en el artículo 34, en el 39 y en el 43. Sumándonos a algunos de los fundamentos y posiciones que se han asumido aquí, pues de manera breve diríamos que efectivamente pues el objeto central, me parece, de estos foros, de esta tarea, importantísima tarea de reformar la ley de IPEJAL, pues tenemos que buscar enfáticamente pues la consolidación de las expectativas de titulación, pero no podemos dejarlas pues solamente como un propósito en abstracto. Tendríamos que caracterizar muy bien el contenido y el sentido que nos permita cumplir con esta tarea de consolidar o asegurar las expectativas de titulación, con compromisos muy concretos. Me refiero yo que uno de ellos tiene que ser que nosotros tenemos que comprometernos a erradicar la corrupción, porque uno de los principales problemas que tenemos allí es la corrupción. Como ya bien se dijo aquí, nuestro fondo tenía, antes de la reforma del 2009, tenía con estudios actuariales, diversos estudios actuariales, una expectativa de vida sin ningún problema de 50 años. Y esto se redujo de manera considerable, ¿sí?, con las coberturas, con las puertas, las ventanas que se abrieron para la corrupción con la reforma del 2009. Ahí perdimos muchos años de esa expectativa. Entonces me parece que habría que, pues, como decía por ahí alguien, para que las cosas existan, debemos de empezar por nombrarlas. Y hay que nombrar muy bien cuáles son esos problemas que han golpeado seriamente las expectativas de derecho de jubilación que tenemos los trabajadores, ¿no?, al servicio del Estado. Ese es un comentario, y eso implica pues que nosotros tengamos que pensar, que aplicarnos en la construcción de un marco normativo, de una legislación eficaz, que no abreve en formulismos de carácter político, en intereses corporativos o en intereses de otra naturaleza, que surja del manantial que es los derechos de los trabajadores en función de su seguridad social, que surja de la construcción de un sistema de seguridad social que les dé seguridad, bueno, siendo reiterativo, valga la redundancia, que le dé seguridad a sus expectativas como pensionado y jubilado, que sea pertinente, una legislación inteligente y sobre todo políticamente ética. Si nosotros no asumimos esa expectativa de posibilidades de construcción jurídica, de una reglamentación jurídica, me parece que pues no, como decía una amiga mía, esta reforma nacería muerta, como algunos personajes de las novelas, muerta en la primera página. Tenemos que repensar esto, me parece, de esa expectativa. Ahí estamos nosotros
ubicados, así están nuestras expectativas, y en esa expectativa valoramos mucho el propósito que nos convoca, valoramos mucho el acierto de repensar nuestra ley, o esta ley pues que nos regula a los trabajadores, que regula la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. No estamos aquí con una expectativa también ingenua, y tampoco estamos aquí nosotros con una expectativa legitimadora. Nosotros estamos en una expectativa que nos permita construir esa ley que necesitamos para fortalecer nuestra expectativa de jubilación y el derecho de los trabajadores en este aspecto. Vamos a comentar muy brevemente, sí, muy brevemente, los 3 artículos, sí, muy brevemente. Gracias. En cuanto al artículo 34, 35, 36, 37 y 38, que habla de la base de cotización sobre los trabajadores, al respecto solamente lo que vamos a puntualizar más que hacer una propuesta es que esta base de cotización está ya en apego a un ordenamiento tutelado en el artículo 123, apartado B, fracción 11 y al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, estando lo dispuesto en el artículo 139 de esta ley. Esta información baja de un laudo que se obtuvo en los amparos que se presentaron en el 2009. Entonces, no hay ninguna modificación al respecto, solamente es una puntualización respecto de ese laudo. En cuanto al artículo 39, también ya el tiempo ya pereció en el cual hablaba de un incremento cada año, llegando hasta el 2017. Entonces, por lo tanto, pues esa tabla se eliminaría, quedando nada más ya textualmente que la aportación por parte del trabajador sería de un 11.5%, como la patronal de un 20.5%, que hacen los 32, el porcentaje del 32% en total. Aunado a esto, yo quería hacer una observación en razón de que ya lo dijeron aquí los representantes de los trabajadores de alto riesgo, que en principio de cuentas se necesita también reformar la ley en razón de ciertas situaciones para que a ellos se les pueda mejorar sus condiciones de pensión. Hay la urgente necesidad de reformar la ley de servidores públicos, y también por otro lado, como dice él, que los sindicatos y federaciones asumamos la responsabilidad que nos toca y que tenemos en la reducción de los trabajadores del Estado. Si bien es cierto, nosotros solamente representamos trabajadores de base, tenemos yo creo que una obligación social respecto al resto de los trabajadores que conforman el IPEJAL, ya que se ha permitido también que a estos se les despida, se les corra, se les cese de una manera, la verdad, incluso a veces hasta denigrante, como acaba de pasar en la administración pasada, en la que líderes federacionales o sindicales, lejos de incrementar, les apoyaban más bien para que ellos presentaran su renuncia. Asumamos también esa parte que nos compete. Eso es todo, gracias. Bueno, cierro con la propuesta que hacemos nosotros al artículo 43, no voy a leer todo el texto, solo el agregado que nosotros queremos hacer, sobre todo pues en la perspectiva de buscar la protección de nuestro fondo de pensiones. El asunto de la incorporación, o como dice la ley, de enterar las entidades públicas de las aportaciones a pensiones, la ley marca pues que debe de ser el día 5 y el día 20, que como ya se mencionó aquí, no voy a repetir eso, pero deja muchas posibilidades de que esto se diluya, de que esta responsabilidad se escape, y abre puertas precisamente a procesos de corrupción en esta obligación. Lo que nosotros proponemos es lo siguiente: en el mismo plazo que se agregue esto, está obligada a enterar, estamos hablando de las entidades públicas y descentralizadas, a enterar las cuotas que a las propias entidades les corresponde. De no ser así, ese es el agregado, se aplicará de manera obligatoria, inmediata y sin excepción de lo establecido en el artículo 10, fracción 1 y 2, ahí está establecida esta obligación, quedando excluida la posibilidad de condonación de multas y recargos
por cualquier cantidad adeudada por las entidades públicas patronales. Es decir, nada de que no te lo entregamos y vamos a pagarte intereses, nada. Y de no ser así, entonces, como dice el artículo 10, fracción 1 y 2, que se intervengan las aportaciones federales y estatales a las entidades públicas. Es decir, puede ser cobrarse a lo chino, pero me parece que es la única posibilidad de evitar esta fuga de fondos para nuestra institución. Gracias, Juan. Finalmente cedo el uso de la voz al doctor Oscar Galindo. Nada más, Perdón, ¿me permites 2 minutos? 2 minutos, no más por este. se nos va el tiempo. 2 minutos, ¿no? A ver, échale. Bueno, miren, rápidamente. Juan, ¿sí es referente al tema de las propuestas? No, es sobre una situación especial que tenemos con IPEJAL. Bueno, entonces al final, si quieres. Sí, por favor. Doctor, adelante. Así bien rápido, pues haciendo un poco de historia. Ahorita qué bueno que está el jurídico y ustedes diputados, que sí quede bien claro esta modificación del artículo 44, que ya lo mencionó fiscalmente que pueden hacer, que no pase lo que ha sucedido. Por ejemplo, Tlaquepaque duró meses que no pagaba y al final de cuentas pagó con un predio. Tenemos también en Zapopan un gran problema, lo tuvimos en servicios médicos de salud de Zapopan, que también dejaba de hacer las aportaciones y los pagos. De suma importancia hacer esta modificación, pero que quede bien claro y que no se le den los términos a largo tiempo para que puedan subsanar este gran problema que va en deterioro en nuestro Instituto de Pensiones. Es todo. Muy bien, pues el tiempo ya está corto. Juan, adelante, no te voy a restringir el uso de la voz, espero que no me incendies aquí las mesas. No te Bueno, yo le ruego, por favor. le ruego una disculpa, pero el colectivo de organizaciones pro defensa de IPEJAL en estos momentos tomó la determinación de tomar y poner un cerco al Instituto Central de Pensiones del Estado, porque nosotros hemos estado asumiendo compromisos que tienen que ver con la defensa del patrimonio de IPEJAL, con el gobierno del Estado, con la dirección de IPEJAL y con representantes del Congreso. Entre estos acuerdos, para no extenderme demasiado, hay uno que me quiero referir en este particularmente, que es la solución integral al problema de los servicios médicos. Nosotros hicimos la propuesta ante el gobierno del Estado, ahí en Palacio, ahí enfrente, de que había que buscar haber una solución integral. Y eso derivó en el acuerdo de formar una mesa de trabajo donde estuviera presente la representación de la Secretaría General de Gobierno, estuvieran presentes el secretario, el director general de IPEJAL, el director general de servicios médicos, los representantes de las clínicas UNIMED, un representante de los hospitales subrogados y los representantes del IPEJAL en los hospitales subrogados. De tal manera que con una agenda que construimos también de manera previa, pudiéramos discutir cómo resolver integralmente eso. Y tenía que ver qué pasar con dotar de laboratorios, que está acordado y comprometido que en el presupuesto de este 2020 se iba a incorporar, o ya estaba incorporado, con dotar de unidades de hemodiálisis a las clínicas, con dotar de servicios de laboratorio a las clínicas, con incrementar la cantidad de clínicas, porque son absolutamente insuficientes, con buscar que hubiera también un análisis muy puntual de las condiciones de operación de los servicios médicos para poder identificar las problemáticas más significativas y tomar los acuerdos respectivos y los compromisos, en donde entra precisamente este muy serio y grave problema del desabasto de medicamentos que se ha venido denunciando de diversas maneras y que aquí mismo se denunció en la reunión pasada. En ese sentido acordamos la instalación de estas mesas. Los representantes del IPEJAL, de manera totalmente para nosotros irresponsable, de manera nada honorable, se ausentan de las mesas. Ante esta situación, el colectivo tomó la decisión de tomar las instalaciones y establecerse en una movilización permanente con un plan de acción que está en la toma y cerco para denunciar esta situación de IPEJAL, en movilizaciones permanentes como acciones de protesta en las clínicas de aquí y en una gran movilización que convocaremos en breve para poder de una vez más
visibilizar este problema, la magnitud del problema, denunciarlo, buscar alternativas de solución, donde pedimos a todas y todos los presentes que pudieran ser sensibles de esta cuestión y, de ser posible, su solidaridad al Congreso, que ya ha estado presente. Esteban puede dar cuenta de estos compromisos que hemos asumido ahí en Palacio de Gobierno y que muy lamentablemente tanto la dirección de IPEJAL no ha cumplido. Muchas gracias. Gracias, Juan. A ver, lo que yo les quisiera solicitar no es la primera vez, entendemos que todos los días pueden suceder situaciones. Indudablemente el espacio siempre estamos a la orden para cualquier manifestación, pero sin duda me gustaría comentarles que este no es el espacio para venir a hacer algún tipo de denuncia, sino con todo gusto lo podemos atender en otro foro. Pero ya dicho y escuchado, Juan, lo que comentaste, yo replico lo que escuché la semana pasada por el señor gobernador, en donde manifestó la certeza de que en esta semana se iba a corregir el tema del abastecimiento total del tema de las medicinas. Entiendo que ya hubo otro comentario que hiciste ahorita respecto al tema de los servicios, pero bueno, no más para puntualizar. Bueno, sin antes nada más decirles, reiterarles que las mesas de diálogo, las próximas, las 5 y las 6, las juntaremos el día 24, como se los comenté, para poder llevar a cabo el 9 de marzo el evento que está programado, y reiterarles que ahí está el correo electrónico abierto para envío de las propuestas, y pedirles de favor, en la medida de sus posibilidades, sé que casi todos los trabajadores tienen a sus equipos jurídicos, igual nos puedan ir ayudando para hacer las propuestas de modificación en las tablas comparativas de los cuadros, ¿verdad? Para poder avanzar más rápido. Entonces, pues nomás me resta agradecerles su presencia, ya aquí me están presionando que quieran hacer uso del espacio, hay una reunión programada, y agradecerles nuevamente su visita y nos vemos el 24. Muy buena tarde, gracias.